Warhammer, el fin de los tiempos. Libro 4. La rebelión de la rata cornuda, por Guy Halley. Capítulo 10. Un juramento cumplido. Borrick abatió a la última limaña que tenía enfrente con el hacha rúnica palpitante de poder. Su magia, de un puro color azul y resplandeciente como el brinduraz del sol, irradiaba algo más que luz. Las bendiciones del arma aliviaban sus doloridos músculos y mitigaban el cansancio de sus extremidades de acero. Menos mal, porque Borrick no recordaba la última vez que había dormido. En el pasado, los Norglimlings habían sido célebres por dormir de pie mientras hacían guardia. Se colocaban por turnos en el centro de un círculo formado por sus camaradas que sostenían el cuerpo del que dormía para que no se cayera. Borrick echaba de menos esos tiempos tanto como echaba de menos dormir. No volvería a disfrutar de ninguna de esas cosas. No quedaban suficientes hachas de Nor para adoptar su formación, y Borrick temía que jamás lograrían recomponer la unidad para hacerlo otra vez. Sus rompehierros se enorgullecían de que nunca habían abandonado una posición que les hubieran asignado proteger. El orgullo siempre había sido la perdición de los enanos. Pronto también sería su final. «¡Están retirándose!», dijo con voz potente y orgullosa, reducida a un resuello ronco. «¡Furias de la Forja, adelante!». Con estoicismo, que habría sacado los colores a una montaña, los 4 furias de la Forja que quedaban avanzaron con la misma destreza y velocidad que poseían 2 meses antes. Solo sus caras, con la tez pálida y los cercos parduzcos alrededor de unos ojos empequeñecidos y vidriosos, delataban su fatiga. «¡Fuego!», bramó Tordrek. Los Dawi disparaban y recargaban con una habilidad pasmosa, arrojando una ráfaga tras otra de energía abrasadora en la espalda de los Skaven, que caían calcinados en plena huida. Los chillidos de pánico de los hombres rata sonaban cada vez más lejanos en los túneles. Borrick miró fijamente las zanjas casi invisibles excavadas alrededor de la entrada a los huecos de las escaleras, llenas a rebosar de pólvora. Si Belegar le hubiera dado permiso para utilizarlas, pero el rey se había negado. Su nombre era sinónimo de testarudo, incluso para tratarse de un enano. Maldijo entre dientes al rey. «Está bien, muchachos, ya sabéis lo que toca». «Sí, claro», repuso cansinamente Albok. «Ratas al agujero, ¡vamos!». Las hachas de Nor supervivientes avanzaron pesadamente, apretando y relajando unos puños que habían sido modelados para empuñar únicamente hachas. Ninguno de ellos daba muestras de fatiga mientras levantaban Skaven muertos del suelo, salvo tal vez una ligera lentitud a la hora de arrojar los cadáveres al agujero abierto en el centro de la sala. Estas criaturas ya no eran raquíticas ratas esclavas, sino Skaven de élite, alimañas de pelo negro pertrechadas con imponentes alabardas y armaduras que se ajustaban a su cuerpo, algunas de fabricación enana. En los primeros días de la batalla contra las genuinas tropas Skaven, los enanos habían despojado diligentemente a los hombres rata del producto de la destreza de sus antepasados y habían apilado las armaduras en la cámara donde se encontraba la puerta de Bag-Undak. Pero llegó un momento en el que habían recuperado tantas piezas que acabaron desistiendo. Ahora, las armaduras ultrajadas, como todo lo demás, iban al agujero que las engullían junto con el profundo dolor de los enanos al ver el trabajo de sus antepasados corrompido de esa manera. El júbilo previo de los Norglimlings había desaparecido. A pesar de que eran duros como una piedra, las largas semanas de duras luchas habían hecho mella en ellos, como siglos de lluvia erosionan una montaña. Tenían los ojos rojos por la falta de sueño y la barba endurecida por una sangre que no tenían tiempo ni fuerzas para limpiar. 7 de ellos habían ido a los salones de sus antepasados, Hafnir y Kagi Barba Negra entre ellos, y se echaba de menos sus voces tanto como sus hachas. Uli el viejo había perdido un ojo de una lanzada afortunada,
Aún así se negaba a retirarse. Gromley había sumado al arañazo en el escudo la pérdida de varios eslabones de la cota de malla y se lamentaba con amargura por ello. Nadie volvió a meterse con él por ser un gruñón. ¿Queda cerveza?, preguntó Borrick. Tengo la garganta más seca que las donglins de un fogonero. Hay otro pedido en camino. Llega con retraso, respondió Grumnir, maestro cantero. En el oscuro subsuelo no había manera de mantener la noción del tiempo, pero los enanos poseían un truco infalible para saber en qué momento estaban. Si no es mediodía, yo me dedico a recoger excrementos de Groby. Borrick consiguió esbozar una sonrisa que le provocó una punzada de dolor en la cara. Estoy seguro de que no te dedicas a eso. No solo llega con retraso, sino que cada vez los barriles vienen más vacíos. Grunir se encogió de hombros. En los buenos tiempos eso nunca había ocurrido. Entonces sí que había buenos maestros cerveceros y buena cerveza. Borrick paseó la mirada por el escenario de devastación que lo rodeaba. Ya nada era como fue. «Hablas como un barbiluengo». Grunin se mesó la barba. En las últimas semanas cada vez ha llegado más aguada con sangre. La proporción de sangre crece tan rápido como mi lista de agravios. Llegó el sonido de tambores lejanos. Borrick se puso en pie. «De acuerdo, muchachos, a formar. Vuelven por otro asalto». Los rompehierros arrojaron un par de cadáveres más al pozo y regresaron caminando penosamente a sus puestos. Los Skaven aparecieron en la sala del juicio final en ordenadas columnas que se desplegaban tranquilamente en disciplinadas filas. Eran muy distintos de los aterrorizados esclavos con los que los enanos se habían enfrentado antes. «Miradlos», dijo Gromley al reparar en la enorme cantidad de armas robadas a los enanos que exhibían en sus manos. «Alimañas ladronas, están tan obsesionadas con la idea de matarnos que no se paran a pensar en a quién robarán cuando hayamos desaparecido». «¿Para qué?», inquirió Uli. «No vamos a ir a ninguna parte». «Bueno», dijo Grunir, adoptando una postura más cómoda. «Si estos pordioseros peludos ganan, espero que se ahoguen en su victoria». «¡Borrick! ¡Borrick!», gritó alguien tirándole de la cota de malla. Tordrek se había acercado al señor enano. «¡Hay alguien en la puerta!». «¿Ha llegado la cerveza?», preguntó Borrick con el rostro iluminado. Tordrek negó con la cabeza. Borrick lanzó una última mirada de fastidio a la masa de Skaven y siguió a su amigo al otro lado de las diezmadas filas de las hachas de Nor, de las que solo quedaban 10 para bloquear el paso del enemigo. En la cámara posterior el sonido de los Skaven llegaba amortiguado. Alguien estaba golpeando la puerta y Borrick pegó la oreja a ella. El señor enano contó 3 tamaños distintos de martillo transmitiendo el código. Las notas habrían sonado idénticas para cualquiera que no fuera un enano. «Ajá, es la señal correcta. Abre la puerta. Date prisa, no quiero que esté abierta cuando los Skaven ataquen». «Aún tenemos un minuto». La voz ronca de Gromley llegó desde la fila de los rompehierros. «Siguen ordenándose». Los escasos furias de la forja, comandados por Tordrek, que custodiaban la puerta, la abrieron. No era cerveza lo que había al otro lado. Una cresta anaranjada apareció por el hueco de la puerta. Borrick dio un paso atrás con cara de pocos amigos. «¿A esto hemos llegado?», dijo para sí. «Haced sitio, muchachos. Tenemos compañía». Los matadores, más de 20, todos ellos asesinos de semblante pétreo, entraron en fila en la cámara. Su líder, un enano con gesto indescifrable que hacía que el cuerpo de Borrick a su lado pareciera el de un barbilampiño, saludó con la cabeza al señor enano. Los demás entraron con la mirada fija al frente. Borrick no los miró a los ojos, porque detrás de la luz diamantina que brillaba en ellos podía apreciarse la oscuridad de la vergüenza. Un juramento roto, el descubrimiento del error de un abuelo, una declaración de amor rechazada, cualesquiera que fueran las faltas que hubieran cometido o los agravios que hubieran sufrido, triviales o flagrantes, todos esos enanos sentían lo mismo. Estaban devastados por sus experiencias. Desfilaron por el estrecho hueco y los Norglinlin se apartaron para dejarlos pasar cuando llegaron a ellos. Los Skaven estaban frenéticos y mordisqueaban los escudos. Sus líderes chillaban órdenes desde la retaguardia
que los soldados al unísono respondían con unos gritos estridentes. «¡Rápido! ¡Rápido!», ordenó Borrick. «Cerrad filas en cuanto inicien la carga». Gronley le lanzó una severa mirada que sugería que eso no iba a ser necesario. Aún así, empujó a sus agotados guerreros con el mango del hacha para colocarlos en posición. Los matadores se desplegaron en la sala, pero no lo hicieron en organizada formación, sino que cada uno eligió el lugar que juzgó más conveniente, es decir, lo más lejos que pudieron unos de otros. Ninguno de ellos dijo una palabra mientras aguardaban el ataque Skaven. Los hombres rata emprendieron la carga con prudencia. La ansiedad que habían mostrado por iniciar la lucha parecía abandonarlos nada más divisar a sus nuevos oponentes. La marea de Skaven, espoleados por un coro de chillidos furiosos y el estrépito de platillos, se desparramó por el suelo ensangrentado y accidentado de la sala del juicio final. Cuando tuvieron cerca al enemigo, los matadores contraatacaron. Algunos gritaron el nombre de Grimnir, otros cantaron, y aún otros aullaron para dar rienda suelta al dolor que los consumía por culpa del agravio que los había llevado al hacer el juramento. Unos cuantos no abrieron la boca y se movieron con una determinación silenciosa. El oscuro mar de alimañas los envolvió como si fueran unos islotes brillantes, y como tales, se mantuvieron en pie. «Mira», masculló Gronley cuando el líder de los matadores dio un salto y giró en el aire, dejando un par de estelas de luz y de sangre a partes iguales con sus dos hachas rúnicas. «Es algo difícil de ver», dijo Uli. «Me alegro de que me quede un ojo sano para presenciarlo». «Mira a ese, el grande de las cicatrices». Alvok señalaba a un enano que era el doble de ancho que de alto, con el cuerpo recubierto de tatuajes y de cicatrices. Blandía una sola hacha a dos manos con la hoja tan grande como su torso. «Es el matadragones Aldrich el cicatrizado, si no me equivoco», dijo Gronley. Resopló y sacudió la cabeza. «Aunque murierais y volvierais a nacer 500 veces, seríais un guerrero la mitad de fabuloso que él». Aldrich era una roca inexpugnable en medio de la arremolinada masa de Skaven. Estos eran mucho más rápidos que él, pero con cada hachazo se desplazaba para evitar las acometidas de los hombres rata. Los ataques del matador eran certeros y no fallaban ni un golpe. Cada vez que descargaba el hacha, partía un Skaven por la mitad. Los Norglin se relajaron. Les había quedado claro que no sería necesaria su intervención en aquella batalla. Los matadores estaban haciendo una escabechina de los Skaven y daba la impresión de que los hombres rata se dispersarían en cualquier momento. De hecho, las filas más retrasadas ya habían comenzado a disgregarse de la masa del frente. De repente, los Skaven parecieron haberse hartado y emprendieron la huida chillando arrebatadamente. Los matadores soltaron un grito y salieron en su persecución. Rodeados por pilas de cuerpos de Skaven muertos, había 3 cadáveres de enanos con el pelo anaranjado. Los que seguían vivos desaparecieron por los huecos de las escaleras detrás del enemigo aterrorizado. Las hachas de Nor bajaron las armas. «Pues ya está», dijo Grunir. «Hora de descansar». «Ajá, y de algo más», dijo el señor enano Borrick mientras se abría paso hacia el frente con un mensaje enrollado en la mano. «Hemos recibido nuevas órdenes del rey. Tenemos que retroceder hasta el salón del clan Skaldon». Lanzó atrás el pulgar por encima del hombro. «Ha enviado un heraldo hasta aquí, así que no podría ser más oficial. Tordrek, haz volar por los aires esas puertas antes de irnos». «¿Y los matadores, señor?», preguntó Alvok. «Se han marchado 3 grupos de ellos», respondió Borrick. «Lamento tener que decirlo, pero no volveremos a ver una cosa como esa en mucho tiempo. Ellos se mueven por sus propios motivos. Llevémonos los cadáveres de sus compañeros. Lo menos que podemos hacer es depositar sus hachas en el templo de Grimnir y hacerles saber que han cumplido sus juramentos». Mientras los Norgrinlims recogían con mimo los cuerpos de los matadores muertos, Tordrek y sus Dawi se dirigieron al centro de la sala. Una vez allí, hicieron explotar las cargas que habían colocado alrededor de cada uno de los huecos de escaleras. La explosión retumbó entre las paredes de la sala del juicio final, como si fuera el fin del mundo. El polvo que se levantó recubrió a los supervivientes de las hachas de Nor y les confirió la apariencia de sus antepasados, recién regresados de las raíces del mundo.
Sus ojos brillaban en los rostros cenicientos. «Esto debería mantenerlos entretenidos un rato», dijo Borrick cuando la última piedra del derrumbe se quedó quieta tras el estrépito de la caída. «Vamos, muchachos, vayamos a ver si queda algo de cerveza en la ciudadela. Estas 2 últimas semanas me han dejado seco».